paludismo en México hay que remontarnos a principios del siglo pasado, que fue cuando empezamos a tener una mayor información al respecto. Se tenían, por supuesto, informaciones previas, sin embargo, más precisamente ya fue en los 30, principios de los 40, cuando se empezaron a tener mejores estadísticas. Pero era una de las primeras causas de mortalidad antes de 1955. A partir de 1956, que se inicia el programa de paludismo, tanto la mortalidad como la morbilidad empezaron a descender. Pero en 1989 se cambia la estrategia, se hace una estratificación epidemiológica basada en localidades muy positivas y ahí se aplican lo que se llamó el programa de acciones intensivas simultáneas, que tuvo un impacto muy importante. De más de 100,000 casos en el 88, para el 89 baja alrededor de 50,000, un poco menos, y para el año 91 ya se nota una disminución importante a menos de 20,000 casos. Entonces podemos decir que ese es un preámbulo histórico, ¿sí?, basado básicamente en insecticidas, en búsqueda de enfermos, tratamiento de los enfermos. Tuvimos Plasmodium vivax sobre todo, pero también tuvimos brotes por Plasmodium falciparum, de tal manera de que seguimos utilizando los mismos medicamentos, se sigue teniendo susceptibilidad de los parásitos, hay multiresistencia a insecticidas por parte de los mosquitos transmisores. Pero con ese preámbulo, cuando se hace el programa de ampliado de acciones intensivas, denominado PAIS, hay una caída pero muy profunda del paludismo. Se empieza a tener un control muy grande, ¿sí? y a diferencia del resto del mundo que iba hacia arriba, México empieza un descenso muy importante del paludismo, llegando a cifras de un poco más de 4,000 por año, ¿sí? Y íbamos bastante bien hasta que empieza el efecto de la descentralización. Cuando se hace la descentralización de los servicios de salud a los estados, coinciden dos situaciones en el estado de Oaxaca. En 1997, 2 huracanes que le pegan a la costa, que afectaron toda esa región, y para 1998, la descentralización. Eso hace, hay un desajuste organizacional, y en lo que se acomodan las áreas administrativas y se empieza a trabajar en esa nueva modalidad, se desarrolla un gran brote de paludismo en Oaxaca. Hay que decir que Oaxaca, históricamente, junto con Chiapas, fueron en toda la historia del paludismo en México los estados más afectados y que se destacaron más en todo el país. Posiblemente entre los dos estados, año con año, representaban alrededor del 25 al 30% del total de casos que se tenían anualmente. De tal forma de que para esas fechas que ya llevábamos más o menos un promedio de 4,000 casos, en Oaxaca se producen 7,000 casos en la costa de Oaxaca. O sea, vimos un problema, pero también hay que reconocer que las crisis también generan oportunidades. Y entonces nos dedicamos a revisar el problema. Y al revisar la información de principios del siglo pasado, nos encontramos 2 puntos que fueron fundamentales. Uno, las personas que viven en determinadas casas sufren paludismo con mucha frecuencia, ¿sí? Pero no todas las familias de una localidad sufren la misma cantidad ni frecuencia de paludismo. Entonces el paludismo está focalizado. Entonces nosotros empezamos otra vez a retomar lo que antiguamente se llamó casa palúdica o casa malárica. Ese fue un punto importante. Ahí nos enfocamos a desarrollar una solución. Entonces, la solución que encontramos fue dar algún tratamiento medicamentoso con el objeto de eliminar los nidos de parásitos, ¿sí? En términos generales, en las localidades más afectadas encontrábamos que no más del 30% de las viviendas tenían casos de paludismo. Entonces, había que centrarse en esas casas para poder eliminar los focos de paludismo. La segunda cosa que contribuyó muchísimo a esto también fue una información que se generó a finales del decenio de 1920, por ahí de 1929, 1930, en donde observaciones que hizo Carlos Hoffman por parte del Instituto
Nacional de Higiene y de la Universidad en el Instituto de Biología, determinaron que el nicho de la Anopheles pseudopunctipenis, que es el principal transmisor de los últimos años en México, era muy focalizado también. Estaba definido en épocas de sequía, cuando los ríos disminuían su fuerza de corriente, y entonces se forman remansos, lagunetas alrededor de los ríos y crecen las algas verdes filamentosas. Donde hay algas verdes filamentosas en las regiones de montaña o de cañadas de la vertiente hacia el Pacífico, ahí es donde teníamos el principal problema, y ahí estaban los principales criaderos de estos mosquitos de la Anopheles pseudopunctipenis. Entonces teníamos la otra gran oportunidad, quitar las algas verdes filamentosas, o sea, limpiar los ríos. Y ahí sí hicimos otra innovación. No fue el programa el que hizo la limpieza de los arroyos, sino organizamos a las comunidades, las capacitamos, ¿sí? Les enseñamos qué era lo que teníamos que hacer, para qué lo tenían que hacer y cómo podían evaluar su trabajo. Un aporte que yo creo que fue muy importante también en esta experiencia de Oaxaca fue la racionalización en el uso de insecticidas. Lo primero que pasó fue que en 1999 decretamos, conjuntamente con las autoridades competentes de regulación sanitaria del país, concretamos que el DDT debía de cancelarse. Esto es muy controversial para muchas personas, muchos científicos que piensan que el DDT sigue siendo un arma útil, y yo pienso que sí, pero el insecticida que se utiliza debe ser cada vez más racional, por muchos motivos. El segundo punto, también muy relevante, fue que el insecticida no debe usarse todo el tiempo, sino en el momento que se requiere. Es decir, nosotros no vamos a acabar con los mosquitos usando insecticida, ni es el objetivo de los programas de control de paludismo, acabar con los mosquitos, sino más bien debemos orientarnos a utilizarlo en el momento más oportuno para incidir en la transmisión de la enfermedad. Ese yo creo que fue otro de los puntos muy relevantes que tuvimos. En el transcurso de los últimos años se han obviamente utilizado los insecticidas, pero antes que utilizábamos rociábamos alrededor más de 1 millón de viviendas al año, ¿sí? En la actualidad ya son mucho menos de 50,000, o quizá alrededor de 20,000 casas que se rocian al año. Quiere decir que una vez que empezamos a disminuir la transmisión, también se empezó a reducir el uso de insecticidas, pero también se ha ido utilizando nuevas estrategias, como es el uso de pabellones impregnados con insecticidas, pero la tendencia es: no hay que usar tanto insecticida para el control del paludismo. Hay que usar dos herramientas fundamentales. Uno, el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno. Dos, hay muchos casos asintomáticos que, si nosotros no instrumentamos una estrategia para su eliminación, siempre vamos a tener ahí portadores asintomáticos que nos van a perpetuar la transmisión de la enfermedad. Entonces necesitamos diseñar una estrategia siempre muy dirigida a los parásitos en sus diversas formas, asintomáticos y los sintomáticos. Y por el otro lado, la disminución del uso de insecticidas basada en la lucha antilarval, destruyendo el hábitat de la larva del mosquito. Con eso, de acuerdo con las evaluaciones que hicimos, el impacto es sorprendente. Hay más de un 90% de disminución de mosquitos que llegan a picar a las viviendas después de haber hecho las limpiezas de los ríos, y más o menos con una periodicidad mensual. Y como nada más es de primer semestre la transmisión del Pacífico, del área del Pacífico de México, pues esa había que focalizarla fundamentalmente a finales del año y a principios del primer semestre, ¿sí? Y la participación comunitaria como elemento de trabajo. Nosotros encontramos que las viviendas más afectadas tienen que ver con malos hábitos de higiene, con malos hábitos de saneamiento de las viviendas, es decir, el manejo de la basura, el barrido, el baño de las personas, la acumulación de la ropa sucia. El uso de insecticidas domésticos también impacta sobre el paludismo, ¿sí? De tal forma que también dirigir un programa al mejoramiento de las viviendas es algo muy importante. En lugar de seguir usando insecticidas
qué mejor que estuviéramos modificando las viviendas de las personas que realmente tienen mucha malaria, que no son todas las casas de las comunidades, y con pocas cosas que se le modifiquen y con un poquito más de enseñanza sobre la higiene de las personas se puede lograr mucho más control que usando insecticidas. Y de esa manera entramos a otra nueva etapa. Logramos las cifras históricas más bajas a principios del año 2000, y a partir de ese momento generalizamos el programa a todo el país, y poco a poco se fueron eliminando muchos focos de transmisión, al grado de que en poco tiempo se eliminó el paludismo en Guerrero, Michoacán, Jalisco de una manera muy importante, también en Sinaloa, en muchas partes, Sonora, y nos quedaron focos residuales, ¿sí? Los focos residuales fueron en las montañas entre los estados de Chihuahua, Sonora, Sinaloa y Durango, en el norte. En el sur de Sinaloa y Durango y Nayarit es otro foco, pero también en las áreas montañosas. Y finalmente, lo que era para nosotros el área más afectada de paludismo, que era Oaxaca, se eliminó a partir del año 2015. Eso es un logro muy importante en la historia del paludismo en México, que nos da pie a dos circunstancias. Uno, mejoramos la capacidad técnica del país, ¿sí? Y segundo, hicimos una aportación mundial importante, ¿sí? A partir del año 2000, México entra en una etapa de eliminación de focos de transmisión, y hemos llegado a los últimos años, ya en esta etapa de este decenio, a que la Organización Mundial de la Salud nos considere un país candidato a eliminar el paludismo. Y ese es precisamente el punto clave. El otro foco que nos queda residual es el área fronteriza con Centroamérica, específicamente con Belice y Guatemala, por donde, como ustedes saben, ha habido un incremento muy importante de la migración, ¿sí? Si antes la teníamos, ahora es mucho más intensa y mucho más amplia, y se requiere todavía un ejercicio especial y un diseño de una estrategia muy diferente a los otros focos que tenemos, de tal manera de que en breve ojalá tengamos la posibilidad de eliminar la transmisión autóctona del paludismo en nuestro país.